Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a ver las funciones logarítmicas. Vamos a dar dos derivadas, la derivada del logaritmo natural de x y la derivada del logaritmo en base a de x. De estas dos fórmulas, esta es la única que voy a demostrar. Esta la voy a dar por sentada, que la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Así la vamos a considerar. Y en la demostración de esta otra vamos a utilizar esta regla de los logaritmos, que es la regla del cambio de base. El logaritmo en una base a de cualquier número es igual al logaritmo en otra base de n sobre el logaritmo de a. O sea, mediante esta fórmula podemos convertir una expresión que tiene logaritmos de cierta base en otra expresión que ya no tenga logaritmos de la base a, sino de otra base distinta. Esta fórmula de logaritmos nos va a servir en el procedimiento de demostración de esta otra fórmula de derivada. Bueno, vamos a ver. Queremos encontrar la derivada de x, la derivada del logaritmo de x en base a. Entonces lo primero que vamos a hacer es expresar este logaritmo de x en base a en otra forma, haciendo el cambio de base. Aquí el logaritmo natural de x significa logaritmo en base e, donde e es el número de Euler, pero se le llama comúnmente logaritmo natural, ln. Igual aquí abajo, según la fórmula de cambio de base, pondría logaritmo natural de a. Con esto estoy haciendo el cambio de base de a, del logaritmo en base a logaritmo en base e o logaritmo natural, y quiero obtener la derivada de esto. Bueno, lo que resta hacer aquí es aplicar la regla de la división de dos funciones, la derivada de un cociente. Recordemos cómo era esa regla. La función de abajo se multiplica por la derivada de la de arriba, o sea, el logaritmo natural de a por la derivada del logaritmo natural de x. Luego a eso se le resta la función de arriba por la derivada de la función de abajo, que sería la función de arriba del logaritmo natural de x por la derivada de la de abajo, que sería logaritmo natural de a. Todo esto entre el cuadrado de la función de abajo, o sea, el cuadrado del logaritmo natural de a. Ahí estaría aplicada la regla del cociente, derivada de un cociente. Y bueno, ¿qué va a pasar aquí arriba con las derivadas que aparecen? Pues como aquí tenemos derivada del logaritmo natural de a, sabemos que esto es un número, es una constante. Por lo tanto, esto va a ser 0, que va a multiplicar al logaritmo natural de x. Entonces todo esto que se está restando va a quedar 0. Por lo tanto nos va a quedar nada más esto del lado izquierdo, logaritmo natural de a por la derivada del logaritmo natural de x. Pero el logaritmo natural de x es 1 entre x. Por lo tanto nos queda esto, logaritmo natural de a por 1 entre x. Lo que se le restaba, ya dijimos, se elimina porque queda 0. Y todo esto entre logaritmo natural al cuadrado de a. Así quedaría. Podríamos hacer una simplificación aquí, porque logaritmo natural de a entre logaritmo al cuadrado, pues va a quedar 1 entre logaritmo natural de a. Esta fracción que aparece aquí es resultado de dividir logaritmo entre logaritmo al cuadrado. Queda 1 entre logaritmo. Y este de acá pues es este que está aquí arriba, ¿no? Que va a quedar multiplicando a la fracción esta que resultó de la división de estos dos. Ahora, como son dos fracciones que se están multiplicando, es numerador por numerador
y denominador por denominador. 1 por 1 pues nos queda 1 arriba, y abajo quedaría x logaritmo natural de a. Entonces llegamos a lo que queríamos, demostrar que la derivada del logaritmo en base a de x es igual a 1 entre x logaritmo natural de a. Ya está demostrado. Ahora vamos a utilizar en algunos ejemplos estas fórmulas, ¿no? Tanto la del logaritmo de cualquier base a o la del logaritmo de x también. Veamos los ejemplos. Bueno, aquí tenemos derivada del logaritmo natural de 2x más 1. Podrán observar que no es de x nada más, por lo tanto voy a tener que aplicar la regla de la cadena. Si tuviera el logaritmo natural de x, pues sabría que es 1 entre x simplemente, como vimos en la fórmula anterior. Pero es una función, entonces lo que voy a hacer es una función que es 2x más 1, lo que hay como argumento del logaritmo, lo que hay dentro del paréntesis. Entonces lo que voy a hacer es expresar esa función por una sola letra, y lo que tengo aquí entonces es una función compuesta que la puedo resolver por la regla de la cadena. Aquí la b pues es 2x más 1, es lo que estoy reemplazando por b, 2x más 1, y la regla de la cadena o regla de una función compuesta sería derivar la función respecto a v, derivar logaritmo de b con respecto a v, y luego eso multiplicarlo por la derivada de b, que sería el 2x más 1 con respecto a x. ¿Cuánto quedaría la derivada de logaritmo natural de b con respecto a b? Correcto, quedaría 1 entre b. Ahí estaríamos aplicando la fórmula de la que vimos hace un momento, solo que en vez de x aquí es v, 1 entre b en lugar de 1 entre x, y la derivada de 2x más 1 sería 2 más 0. La derivada de 2x sería 2, la derivada del 1 es 0, quedaría esto nada más, el 2. Entonces este 2 va a multiplicar al 1, y aquí la b la podemos reemplazar por lo que vale en términos de x, que sería 2x más 1. Entonces quedaría esto finalmente, 2 entre 2x más 1. Ese es el resultado final de esta derivada. Bueno, si no has anotado este ejemplo, puedes pausar el video y anotar los pasos para que lo tengas en tu cuaderno. Vamos a continuar entonces con el siguiente. Ahora tenemos la derivada del logaritmo en base 3 de seno de x más x cuadrada. Otra vez, ¿no? Ahora es logaritmo en base 3, vamos a usar la segunda fórmula, pero igualmente no tenemos una x nomás aquí, sino una función. Entonces, cuando la x es sustituida por una función, tenemos una función compuesta, y por lo tanto vamos a utilizar regla de la cadena, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer para aplicar la regla de la cadena es sustituir esa expresión que no es x por una variable, una v. Entonces tenemos derivada del logaritmo en base 3 de v. La v está reemplazando a seno de x más x cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo dice la regla de la cadena? Que hay que derivar esto primero respecto a v, luego eso se multiplica por la derivada de b respecto a x, o sea esto, derivar logaritmo en base 3 de b con respecto a b, luego multiplicar esto por la derivada de b, que sería seno de x más x cuadrado con respecto a x. Muy bien,
ahí queda aplicada la regla de la cadena, pues hay que calcular estas derivadas. Aquí va a quedar derivada de seno es coseno, derivada de x cuadrada es 2x. Y por acá, con respecto a b, la derivada del logaritmo en base 3 de b sería 1 entre b, y abajo a la b la va a estar multiplicando logaritmo natural de 3. Así, 1 entre b por logaritmo natural de 3 por la derivada de seno es coseno, la derivada de x cuadrada es 2x. Aquí faltaría nada más reemplazar esta v por lo que vale en términos de x, ¿verdad? Seno de x más x cuadrada. Y multiplicar este por el 1 arriba, quedaría coseno de x más 2x, entre seno de x más x cuadrada, que sería la b, por el logaritmo natural de 3. Así quedaría finalmente esta derivada. De nuevo te pido que pauses el video si es que no has escrito el procedimiento en tu cuaderno, para que te sirva de práctica y al mismo tiempo de guía en las tareas que voy a dejar. Pasamos ahora a la última parte, que es la autoevaluación. Consiste en un ejercicio que te propongo que resuelvas por ti mismo. Es la derivada del logaritmo natural de coseno de x. Pausa el video y luego lo vuelves a correr para que veas cuál es la solución de este problema. Bueno, si ya resolviste el problema en tu cuaderno, bueno, vamos a pasar a verificar si es correcto, ¿no? Haciendo el procedimiento. A ver, aquí también tendríamos una derivada del logaritmo natural de una función. Otra vez aplicar la regla de la cadena, pero lo primero de la regla de la cadena es reemplazar coseno por una v. Entonces tenemos derivada del logaritmo natural de v. La v aquí viene siendo coseno de x. Entonces hay que derivar esto con respecto a v, y luego, aquí está, y luego por la derivada de b, que sería coseno, con respecto a x. Esta derivada de coseno es menos seno, y la derivada del logaritmo de b sería 1 entre b. Ahí está, 1 entre b por menos seno. Este menos seno va a multiplicar al 1, y la b la vamos a cambiar por coseno. Entonces queda menos seno de x entre coseno de x. Esto lo podemos transformar a otra cosa usando identidades trigonométricas. Sabemos que seno entre coseno es tangente. Entonces esto sería equivalente a menos tangente de x. Muy bien, espero que te haya salido bien este ejercicio. En la próxima cápsula vamos a ver otras derivadas. Hasta luego.